Atrévete a viajar en el tiempo a una era en la que el asombro y lo extraordinario se exhibían bajo las coloridas carpas del circo. Desde los rincones más oscuros de la historia surgirán personajes únicos que con sus peculiaridades desafiaban la comprensión de su época y que encontraron su lugar en el mundo a través de aplausos y miradas curiosas. Número 1. Alice Elizabeth Dougherty, la niña lanuda de Minnesota, nació con una condición conocida como hipertricosis, lo que le daba la apariencia de tener un rostro completamente cubierto de pelo rubio y suave. Desde temprana edad, su aspecto inusual atrajo la atención de todos los que la rodeaban. A pesar de su apariencia, Alice era una niña brillante que disfrutaba de la música y tocaba en la orquesta de su escuela. Pero lo que realmente la llevó a la fama fue la decisión de su familia de convertir su condición en una atracción de circo. Alice comenzó a ser presentada como una rareza viviente, algo que en aquellos días se consideraba una manera normal de ganarse la vida si eras diferente. La audiencia la miraba con asombro y curiosidad, pagando para ver de cerca a la niña, cuyo rostro parecía el de un pequeño lobo. Mientras algunos se burlaban, otros quedaban fascinados con su historia y su encantadora personalidad. Aunque vivió en una época donde ser diferente significaba ser exhibido, Alice encontró en el circo una forma de destacar y ser independiente. Su historia es un recordatorio de cómo la belleza y el talento pueden manifestarse de maneras inesperadas, incluso cuando la sociedad no siempre esté lista para entenderlo. Número 2. Myrtle Corbin, la mujer de 4 piernas, nació en 1868 con una rara condición llamada dipigus. Esta enfermedad la dotó de una segunda pelvis y 2 piernas adicionales, algo que sin duda la hacía única. A pesar de su singular anatomía, Myrtle llevaba una vida casi normal. Sus 2 piernas principales eran funcionales, pero las 2 piernas internas eran demasiado débiles para caminar. Sin embargo, esta diferencia no la detuvo. A los 13 años, Myrtle se unió a un circo, convirtiéndose en una atracción que despertaba la curiosidad del público de todas las edades. Su capacidad para moverse con gracia y su disposición amigable la hicieron una favorita del público. Myrtle no solo era una rareza física, sino que también era una persona muy carismática. Se casó y tuvo 5 hijos, demostrando que, aunque la vida la había hecho diferente, podía disfrutar de una familia y una vida plena. En el mundo del espectáculo, fue tan popular que muchos circos intentaron imitar su éxito, creando sus propias versiones de la mujer de 4 piernas, aunque ninguna logró igualar la autenticidad de Myrtle. Su vida nos muestra que la singularidad puede ser una fuente de fortaleza y éxito. Número 3. Wang, el unicornio humano Wang, era un hombre con una característica muy inusual. Un cuerno de más de 30 centímetros sobresalía de la parte trasera de su cabeza, ganándose el apodo de el unicornio humano. Esta protuberancia no solo le daba un aspecto único, sino que también hacía que muchos se preguntaran cómo lograba dormir o moverse con comodidad. La historia de Wang se volvió conocida cuando un banquero ruso envió una fotografía suya a Robert Ripley, el famoso explorador de rarezas. Sin embargo, Wang era una persona testaruda y evitó todos los intentos de Ripley por conocerlo en persona. A pesar de la curiosidad que generaba, Wang prefería llevar una vida lo más normal posible, lejos de la fama y los espectáculos de fenómenos. Esta actitud misteriosa solo aumentó el interés en su persona, convirtiéndolo en una leyenda. En una época donde las personas con características físicas inusuales a menudo eran obligadas a exhibirse, Wang decidió mantener su independencia. Su vida es un ejemplo de cómo, incluso en un mundo deseoso de ver rarezas, algunos prefieren preservar su privacidad y dignidad, dejando a la imaginación del público lo que no se muestra en el escenario. Número 4. Isaac Sprague. El hombre esqueleto, Isaac Sprague, conocido como el hombre esqueleto, nació el 20 de mayo de 1841. Aunque su infancia fue como la de cualquier otro niño, a los 12 años comenzó a perder peso rápidamente debido a una condición llamada atrofia muscular progresiva extrema. Esta enfermedad lo convirtió en una figura extremadamente delgada, al punto de que parecía un esqueleto viviente. A medida que su peso seguía disminuyendo,
Sprague se vio obligado a buscar una forma de ganarse la vida, y fue entonces cuando se unió a un circo en 1865. Su delgadez extrema lo hizo famoso y le otorgó los apodos de El Hombre Esqueleto y El Hombre Delgado Original. Sin embargo, la vida de Sprague no fue fácil. Debía consumir alimentos constantemente para mantenerse en pie y, debido a su débil estado de salud, a menudo llevaba un frasco de leche colgado del cuello para beber pequeños sorbos. Aunque su vida fue corta, encontró una fuente de felicidad en su familia, especialmente en sus 3 hijos. Su historia es un reflejo de cómo las personas enfrentan la adversidad, utilizando incluso sus desafíos más difíciles como una forma de supervivencia. Número 5. Chang y Eng Bunker, los gemelos siameses originales, nacieron en Siam, hoy Tailandia, en 1811 y se convirtieron en celebridades tras ser llevados a Estados Unidos en 1829. Unidos por una banda de tejido en el pecho, los hermanos eran un misterio médico que fascinaba a todos. Al llegar a América, comenzaron a participar en espectáculos de fenómenos, donde médicos y científicos los estudiaban con asombro. Pronto, la fama de los gemelos creció tanto que dejaron de hacer giras y se establecieron en Carolina del Norte, donde lograron amasar una pequeña fortuna. Chang y Eng eran más que una simple atracción de circo. En 1839, obtuvieron la ciudadanía estadounidense, compraron tierras y se casaron con 2 hermanas locales, teniendo 21 hijos entre ambos. A lo largo de su vida, los gemelos alternaban entre las casas de cada familia, organizando estancias de 3 días. Aunque muchos se preguntaban cómo llevaban su vida familiar y su intimidad, Chang y Eng demostraron que, a pesar de sus limitaciones físicas, podían construir una vida plena. Su historia es una prueba de cómo la determinación puede llevar a las personas a superar incluso las barreras más inusuales. Número 6. William Henry Johnson, el cabeza de alfiler William Henry Johnson, conocido en el mundo del circo como Zip, el cabeza de alfiler, nació con microcefalia, una condición que hacía que su cabeza fuera de un tamaño inusualmente pequeño. Esta característica le dio una apariencia particular, que en la época fue aprovechada por los circos para presentarlo como una rareza. La historia de Zip comenzó cuando los agentes del circo Van Amburg lo descubrieron y convencieron a sus padres de permitir su exhibición. William fue presentado como un eslabón perdido, supuestamente capturado en África, aunque en realidad había nacido en Nueva Jersey. La historia inventada sobre su origen solo aumentó la fascinación del público, que pagaba por verlo y escucharlo. A pesar de ser objeto de curiosidad y burlas, Zip se convirtió en una atracción popular y más tarde fue presentado al famoso showman P.T. Barnum. Bajo su dirección, Zip se convirtió en una estrella del espectáculo, siendo siempre el centro de atención. Aunque la historia de su vida puede parecer triste desde la perspectiva actual, en aquellos días era visto como un gran éxito en el mundo de los espectáculos. Número 7. Joseph Merrick, el hombre elefante. Joseph Merrick nació en 1862 en Leicester, Inglaterra. Desde joven, su cuerpo comenzó a desarrollar deformidades severas, lo que lo llevó a ser rechazado por su propia familia. A los 17 años, se unió a un asilo, pero luego decidió tomar las riendas de su vida y propuso ser exhibido como atracción de circo. Así, comenzó a ser conocido como el hombre elefante, un apodo que hacía referencia a la apariencia de su piel y huesos. Aunque la vida de Joseph no fue fácil, su situación cambió cuando conoció al cirujano Frederick Treves, quien lo acogió y le dio la oportunidad de vivir en el Hospital de Londres. Allí, Merrick se convirtió en un miembro querido de la sociedad londinense, y su historia cautivó a la nobleza de la época. A pesar de que muchos lo veían como una rareza, Joseph mostró una inteligencia y una sensibilidad que conmovieron a quienes lo conocieron. Su vida nos recuerda que, aunque las apariencias puedan ser impactantes, el verdadero valor de una persona se encuentra en su espíritu y en su capacidad de inspirar a otros. Número 8. Jack Earl, el gigante del circo, cuyo nombre real era Jacob Rubin Ehrlich, nació en 1906 en Denver, Colorado. Desde niño, destacó por su estatura,
y para cuando tenía 10 años ya medía más de 2 metros de altura. Esta diferencia con los demás lo hizo un candidato perfecto para el mundo del espectáculo, y así fue como se unió al circo Ringling Bros. Barnum and Bailey, donde trabajó durante 14 años. En el escenario, su tamaño impresionante lo convertía en una figura imponente, y la audiencia quedaba maravillada ante su presencia. Sin embargo, Jack no solo era un hombre alto, también era un artista talentoso. Durante su tiempo en el circo, desarrolló una pasión por la poesía, la escultura y la pintura, mostrando que su talento iba mucho más allá de su apariencia. Aunque eventualmente dejó el circo para dedicarse al área de ventas, su legado en el mundo del espectáculo quedó grabado en la memoria de quienes lo conocieron. Jack demostró que la grandeza no se mide solo en centímetros, sino en la capacidad de trascender lo que otros esperan de ti. Número 9. Betty Lou Williams, la mujer de dos cuerpos. Betty Lou Williams nació en 1932 en Albany, Georgia, con una condición única, un gemelo parasitario que crecía desde el lado izquierdo de su cuerpo. Esta anomalía hacía que el cuerpo del gemelo, que incluía piernas y un torso rudimentario, fuera visible. Desde niña, Betty se convirtió en una atracción de circo, participando en el auditorio de Ripley, créalo o no. Su imagen fascinó a las multitudes que querían ver con sus propios ojos lo que consideraban una maravilla de la naturaleza. Pero Betty no solo era una atracción, sino que también fue una mujer que supo aprovechar su diferencia para mejorar su vida. Con el dinero que ganó en el circo, pudo comprar una propiedad de 260 acres para su familia y asegurar la educación de sus 11 hermanos. A pesar de las dificultades, Betty llevó una vida plena y digna. Falleció a los 20 años, dejando una huella imborrable en el mundo del espectáculo de fenómenos. Número 10. Ellie Bowen, el acróbata sin piernas. Ellie Bowen nació en 1844 en Ohio, con una rara condición congénita llamada focomelia, que dejó sus piernas subdesarrolladas. Sin embargo, esto no impidió que Ellie desarrollara una increíble destreza con sus brazos y manos, lo que le permitió realizar acrobacias y convertirse en un artista de circo. A los 13 años, se unió al Major Brown's Coliseum, un circo que viajaba por todo el país. Ellie practicaba movimientos atléticos, como volteretas y saltos, usando solo la fuerza de sus brazos. Su habilidad para moverse con agilidad y su carisma en el escenario lo convirtieron en una de las atracciones favoritas del público. Ellie demostró que, aunque las limitaciones físicas pueden ser un desafío, no impiden a una persona alcanzar sus sueños. A lo largo de su carrera, Ellie mostró que su valor no radicaba en lo que le faltaba, sino en lo que era capaz de hacer con lo que tenía. Su historia es un ejemplo de superación y de cómo el talento puede brillar incluso en los lugares más inesperados. Número 11. Prince Randian, la oruga humana. Prince Randian, apodado la oruga humana, nació en 1871 con el síndrome de tetra amelia, una rara condición congénita que lo dejó sin brazos ni piernas. A pesar de esto, Randian demostró ser increíblemente autosuficiente, realizando tareas cotidianas usando solo su boca y torso. Aprendió a encender un cigarrillo y afeitarse, habilidades que dejaban boquiabiertos a quienes asistían a sus presentaciones en el circo. Siempre vestido con un traje a rayas rojas y blancas que acentuaba su apariencia inusual, Randian era una figura que fascinaba al público. Su capacidad para moverse de forma ágil y realizar tareas que parecían imposibles le ganó el respeto de muchos. Nacido en Guyana, hablaba varios idiomas, incluyendo inglés, francés y alemán, lo que le permitía interactuar con distintas audiencias. Aunque su aspecto pudiera parecer impactante para algunos, Randian tenía un sentido del humor afilado y una personalidad carismática que lo hacía destacar. Durante años, fue una de las estrellas del espectáculo de P.T. Barnum, demostrando que la fortaleza interior puede superar cualquier barrera física. Número 12. Frank Lentini, el hombre de 3 piernas, nacido en 1889 en Sicilia, Italia, fue conocido como el hombre de 3 piernas.
Esta característica única se debía a un gemelo parasitario que le otorgó una tercera pierna, además de 2 juegos de genitales. Desde niño, Frank fue consciente de su diferencia, pero no dejó que eso lo detuviera. Cuando era solo un niño, sus padres lo llevaron a Nápoles para una evaluación médica, donde quedó claro que su condición no podía ser alterada. A los 8 años, Frank se unió a un circo y comenzó a utilizar su tercera pierna para patear un balón, convirtiéndose en el jugador de fútbol de 3 piernas. Su habilidad para manejar un balón con la pierna extra lo hizo una atracción de gran interés en el mundo del circo. Además de ser un fenómeno físico, Frank era un hombre encantador y optimista, que supo aprovechar su singularidad para convertirse en una estrella de los espectáculos. Se casó con Teresa Murray y tuvieron 4 hijos, llevando una vida familiar estable a pesar de las expectativas de la época. Lentini demostró que la diferencia física no define a una persona, sino cómo elige vivir con ella. Número 13. Fedor Jevtichu, el niño con cara de perro, más conocido como Yo-Yo, el niño con cara de perro, nació en 1868 en San Petersburgo, Rusia, con hipertricosis, una condición que le hacía crecer pelo en todo su cuerpo, incluyendo el rostro. Su apariencia única lo convirtió en una curiosidad para el público europeo, y más tarde, para los estadounidenses cuando fue descubierto por un agente de P.T. Barnum en 1884. Yo-Yo viajaba por el mundo, presentándose como una rareza viviente. A pesar de su aspecto salvaje, Fedor era un joven inteligente y políglota, capaz de hablar varios idiomas y de comportarse con una amabilidad que contrastaba con su apariencia. En el escenario, su figura cubierta de pelo y su actitud juguetona hacían que el público se maravillara. Pero detrás de la barba y el espectáculo, Fedor era un hombre que deseaba ser tratado con respeto y dignidad, algo que no siempre encontraba en un mundo tan enfocado en las apariencias. Su vida en el circo le permitió ver el mundo, aunque también lo obligó a enfrentarse a los prejuicios de una época que veía en lo diferente algo que debía ser exhibido. Número 14. Kent Nicholson, el último hombre gordo, conocido como T.J. Fat Albert Jackson, fue uno de los últimos hombres gordos que participaron en espectáculos de fenómenos en Estados Unidos. Nació en una familia humilde, donde siempre destacó por su tamaño. En su adultez, llegó a pesar más de 400 kilogramos, un peso que lo hizo destacar en el mundo de los circos. Su gran tamaño era su carta de presentación, y el público pagaba para ver cómo un hombre tan enorme podía moverse con agilidad en el escenario. Aunque algunos críticos veían su espectáculo como insensible, Kent siempre supo mantener un espíritu positivo, convirtiendo cada presentación en un momento de diversión. A pesar de su apariencia, era un hombre familiar y viajaba con su esposa Carrie y su hija Arkava durante las giras. En los años 80, se asoció con Eddie Taylor, el hombre más pequeño del mundo, creando un espectáculo que contrastaba sus tamaños y que fue muy popular en ferias y carnavales. Kent supo encontrar un espacio en un mundo donde ser diferente a menudo significaba ser marginado, y lo hizo con un sentido del humor que siempre sacaba sonrisas al público. Número 15. Annie Jones, la niña barbuda. Nació en Virginia en 1865. A una edad temprana, Annie comenzó a desarrollar vello facial, lo que llevó a sus padres a considerar la posibilidad de que se uniera a un espectáculo. Con solo 9 meses de edad, Annie fue presentada en el programa de P.T. Barnum, donde se convirtió en la atracción principal como la bebé barbuda. A los 5 años, su vello facial ya incluía un bigote, patillas y una pequeña barba, lo que la hacía parecer mucho mayor de lo que era. La infancia de Annie fue capturada por fotógrafos famosos de la época, y su imagen fue ampliamente difundida en los Estados Unidos. A pesar de ser exhibida como una curiosidad, Annie era una persona amable y de gran inteligencia, que supo utilizar su fama para mantener a su familia. Se casó 2 veces a lo largo de su vida, y aunque enfrentó momentos difíciles, como el secuestro de un frenólogo que la reclamó como su propiedad, Annie siempre se mantuvo fuerte. Su vida en el circo le permitió ver el mundo, y su carisma la hizo una de las figuras más queridas de su época. Número 16. Schlitzie, el cabeza de alfiler Schlitzie,
Fue un personaje icónico de los espectáculos de fenómenos. Nació en 1901, aunque su lugar de origen sigue siendo un misterio, con algunos diciendo que fue en Nueva York y otros en Santa Fe. Schlitzie padecía de microcefalia, una condición que le daba un cráneo más pequeño de lo normal y una discapacidad intelectual que lo hacía comportarse como un niño. A pesar de las limitaciones que enfrentaba, Schlitzie se convirtió en una de las figuras más queridas en los circos, trabajando para Barnum y Bailey y otras compañías de entretenimiento. Su apariencia y personalidad lo convirtieron en una estrella de la película Freaks de 1932, donde interpretó a uno de los personajes más memorables. Aunque su papel en la película lo hizo famoso, Schlitzie siempre se sintió más a gusto en el ambiente del circo, donde era parte de una comunidad que lo cuidaba y lo aceptaba como era. A pesar de la vida dura que le tocó vivir, Schlitzie siempre se mostraba alegre, bailando y cantando para el público. Su historia es un recordatorio de la importancia de la empatía y la comunidad, incluso en los lugares más inusuales. Número 17. Ella Harper, la chica del camello Ella Harper, nació en 1865 con una rara condición conocida como genu recurvatum congénito, que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, permitiéndole caminar de forma natural sobre sus manos y pies, como un camello. Esta peculiaridad le permitió ser una atracción destacada en el circo Nickel Plate de W. H. Harris, donde su habilidad de moverse a 4 patas fascinaba al público. Ella era promocionada como una maravilla de la naturaleza y sus apariciones en el escenario siempre atraían grandes multitudes. En el reverso de sus tarjetas de presentación se podía leer su historia, lo que aumentaba aún más la curiosidad de la gente. A pesar de las limitaciones que su condición le imponía, ella supo convertir su diferencia en una forma de vida. Con el dinero que ganó, decidió retirarse de los escenarios y dedicarse a una vida más tranquila, algo poco común en una época donde las personas con diferencias físicas solían ser exhibidas de por vida. Número 18. Lionel, el hombre con cara de león Stephen Dąbrowski, nació en 1890 en Polonia, en un pequeño pueblo que pocos conocerían si no fuera por la leyenda que rodea su nacimiento. Según se cuenta, la madre de Stephen presenció el ataque de un león mientras estaba embarazada, y esta experiencia habría marcado físicamente a su hijo. Si bien esta explicación es más mítica que científica, lo que es indudable es que Stephen nació con una condición extremadamente rara llamada hipertricosis, que cubría todo su cuerpo, incluida su cara, con un espeso vello. A los 4 años, su vida dio un giro drástico cuando fue entregado a un empresario alemán. Este lo llevó por Europa, donde lo exhibía bajo el nombre de Lionel, el hombre con cara de león. Aunque su apariencia podía resultar impactante para muchos, Lionel no solo era una cara cubierta de vello. Detrás de esa fachada se escondía un artista extremadamente talentoso que realizaba acrobacias y proezas gimnásticas en sus espectáculos, sorprendiendo a todos aquellos que esperaban que sus habilidades estuvieran limitadas por su aspecto. En 1901, Lionel fue llevado a Estados Unidos para trabajar con el legendario circo Barnum y Bailey, y Lionel se convirtió en una de sus atracciones más destacadas. A medida que viajaba por los Estados Unidos y luego regresaba periódicamente a Europa, continuó demostrando que lo hacía especial no era solo su cara de león, sino su espíritu de superación. Su vida fue una mezcla de aventuras, donde cada presentación era una oportunidad de desafiar las expectativas y encontrar el aplauso en medio de la curiosidad. Más allá de las luces del circo y el asombro del público, Lionel también llevó una vida personal llena de pequeñas alegrías. A lo largo de sus viajes, hizo amigos y creó conexiones profundas con otros artistas del circo. Eventualmente, se instaló en Coney Island, Nueva York, un lugar que siempre ha sido sinónimo de lo extraño y lo maravilloso, encajando perfectamente en ese mundo lleno de asombro y rarezas. Allí, continuó entreteniendo a las multitudes y mostrando que, a pesar de los desafíos que su aspecto podía traerle, había logrado crear una vida llena de aventuras, aplausos y reconocimiento. Número 19. Tom Thumb, el pequeño gigante del circo Charles Stratton, conocido como Tom Thumb,
Fue uno de los artistas más icónicos del siglo XIX, especialmente en el mundo del circo. Nacido en 1838 en Bridgeport, Connecticut, su vida parecía la de cualquier otro bebé hasta que, de forma sorprendente, su crecimiento se detuvo abruptamente a los 6 meses de edad. A partir de ese momento, su altura se estabilizó en poco más de medio metro, convirtiéndolo en el hombre en miniatura que cautivó a multitudes. Sin embargo, esta condición no fue un obstáculo para que su vida tomara un giro extraordinario. A los 5 años, fue descubierto por el famoso showman P.T. Barnum, quien vio en el pequeño Charles una oportunidad única para convertirlo en una estrella de los espectáculos. Tom Thumb se transformó rápidamente en la atracción principal de Barnum, recorriendo los Estados Unidos y Europa con su carisma innato y un sentido del humor que encantaba a todos. Era un maestro de la interpretación, realizando imitaciones de personajes famosos y sketches cómicos que provocaban carcajadas y aplausos en cada presentación. Imaginemos por un momento a este pequeño gigante de la actuación, caminando con paso firme entre la aristocracia europea, con un traje hecho a medida y un porte digno de cualquier caballero. Las audiencias quedaban hipnotizadas por su presencia y la naturalidad con la que manejaba la atención, demostrando que su talento era inmenso a pesar de su tamaño. Pero su vida no fue solo escenario y aplausos. En 1863, Tom Thumb se casó con Lavinia Warren, una artista de baja estatura como él. Esta boda fue todo un espectáculo mediático, con la prensa cubriendo cada detalle del evento. A pesar de las luces y la fama, él también tenía sueños personales. Número 20. Grady Stiles Jr., el Lobster Boy, fue uno de los personajes más controversiales y fascinantes del mundo del circo. Nació en 1937 en Pittsburgh, Pensilvania, con una condición genética llamada trodactilia, la cual había afectado a su familia durante generaciones. Esta enfermedad hacía que sus manos y pies se desarrollaran con una forma similar a las garras de una langosta, lo que le otorgó su nombre artístico. Desde muy pequeño, Grady fue parte de la tradición circense familiar, uniéndose a los espectáculos de fenómenos a la edad de 7 años, donde su aspecto se convertía en el centro de atención y asombro. Sin embargo, su vida no fue solo un desfile de aplausos y miradas curiosas. Aunque sus deformidades le impedían caminar de manera convencional, su impresionante fuerza en la parte superior del cuerpo le permitía moverse con agilidad utilizando sus brazos, lo que no hacía más que acentuar su presencia imponente en el escenario. Esto lo convertía en una figura poderosa tanto en el circo como en su vida personal. Grady, con su apariencia única y su carácter fuerte, dejó una huella indeleble en la industria del entretenimiento, pero también cargaba con un lado oscuro. Por un lado, su rol en el circo le permitió ganar dinero y reconocimiento, lo que le proporcionaba una forma de sustento y una identidad en un mundo que a menudo marginaba a quienes eran diferentes. Sin embargo, por otro lado, su temperamento volátil lo llevó a desarrollar una relación problemática con su familia. A medida que pasaban los años, la vida de Grady se volvió más turbulenta. Se sabía que era un hombre violento, especialmente con su esposa e hijos, lo que generó un ambiente de tensión constante. Las discusiones y el maltrato fueron aumentando, dejando ver que la fama no siempre es sinónimo de felicidad.